vamos para completar la anterior clase sobre el diagnóstico de embarazo y terminando un poco más semiología obstétrica. A ver, vamos a recordar los cambios fisiológicos. Ya. Los cambios fisiológicos que ya habíamos comentado. A ver, Brandon está. Brandon. Brandon está o no. Sí, doctora. Ya, bien. Brandon, a ver. Vamos a. Pero lo hacía con un comité. No hace caso. Es como de investigación. No lo escucho bien. Sí, un momento. Todavía no. A ver, acá vamos un ratito. No me hace caso. Ya. A ver, Brandon, ¿cuáles son, vamos a recordar por favor, cuáles son los cambios fisiológicos a nivel cardiovascular? ¿Qué cambios fisiológicos hemos visto, por favor? Los cambios fisiológicos en la gestante. Brandon, ¿qué cambios fisiológicos? A ver, dime uno, por favor. ¿Me escucha o no? Si no, Doris, a ver, por favor, ¿qué cambios fisiológicos hemos visto a nivel cardiovascular? Doctora, menciona que el embarazo va a tener potencia debido a que va a haber una vasodilatación. También va a haber un mayor gasto. Muy bien, la hipotensión se va a presentar en el primer y segundo trimestre, ¿verdad? Sobre todo en el primer y segundo trimestre. Y después, esto es debido a la progesterona, ¿no es así? Y después en el tercer trimestre, en el tercer trimestre ya aumenta, ¿no? Va a aumentar la presión. Muy bien. ¿Qué sucede a nivel de la frecuencia cardíaca, Doris? ¿La frecuencia cardíaca aumenta o disminuye? Va a aumentar, doctora. Aumenta, ¿no? ¿Y por qué aumenta la frecuencia cardíaca? También va a haber mayor gasto cardíaco. Claro. Por lo tanto, va a haber un mayor gasto cardíaco, va a aumentar. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por volumen, ¿es cierto? Y el volumen, acuérdense que también aumenta, ¿no? Entonces tiene que aumentar el gasto cardíaco. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen y aumenta el gasto, por lo tanto va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Qué pasa con el eje del corazón? El eje del corazón. Cambia, doctora. ¿Me escucha? Gracias, se te está escuchando, Brandon. Ya, doctora, cambié de dispositivo. Doctora, bueno, en los cambios cardiovasculares vamos a ver que la presión va a disminuir de 10 a 15 milímetros de mercurio en la sístole y de 20 a 25 milímetros de mercurio en diástole. También vamos a ver que el volumen sanguíneo va a aumentar de 73 a 90 en un promedio. También vamos a ver que va a haber una expansión de volumen de plasma en 1300 milímetros de masa y una eritrocardia de 4000 milímetros. También va a haber una hemodisolución y también vamos a ver que va a aumentar 500 milímetros por minuto en el término del útero, doctora. Y bueno, como estaba preguntando, el corazón se va a ver desplazado hacia la parte superior y adelante, y el diámetro anteroposterior y la relación de la cardiotorácica va a ser para mayor, ¿no? Ajá. ¿Y el eje cardíaco a dónde se desvía? ¿Hay una desviación hacia dónde? Por lo tanto. Hacia la izquierda, doctora. Muy bien, hay una desviación entonces a la izquierda, ¿verdad? Va a haber una desviación a la izquierda. Va a haber un soplo. ¿Qué tipo de soplo?
A ver quién. Marcia Venus. ¿Sí? Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. El soplo. ¿Qué tipo de soplo es? ¿Hay o no hay soplo? Sí, a ver, doctora. Ya, ¿qué tipo de soplo es? Es un soplo histórico, doctora. Muy bien. Si es diastólico, ese sí es patológico, ¿verdad? Entonces va a haber un soplo sistólico, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Sería, doctora, por el aumento del gasto cardíaco. Claro, porque hay una hipervolemia, ¿no? Exacto. Muy bien. Y por la vasodilatación hemos dicho que hay una hipotensión arterial, ¿no? Por la progesterona. Por lo tanto, si hay una vasodilatación, ¿qué significa? Que va con la resistencia vascular, ¿qué va a pasar? La resistencia vascular periférica. Disminuye, doctora. Claro, ¿no? Disminuye la resistencia periférica, ¿no? Y sobre todo, ¿en qué momento va a disminuir? En el primer y segundo trimestre. Y esto, y cerca del parto, pues la progesterona disminuye. Y si disminuye la progesterona, entonces eso hace que la presión arterial aumente ligeramente cerca del parto o en el tercer trimestre. ¿Sí? Muy bien. A nivel respiratorio. Yul, ¿qué pasa a nivel respiratorio? Muy bien. Ya, pues, explíqueme. Claro, porque disminuye el volumen residual, ¿no? Pues, muy bien. ¿El volumen residual a qué se refiere? ¿Qué cosa es? Así es, para evitar el colapso de los alvéolos, ¿no? Muy bien. Y ese volumen residual, sin embargo, está disminuido en la gestante. Muy bien. Por eso es que hay una ligera disnea, ¿no? Y eso, hay una más que disnea sería una hiperventilación, ¿no? Hay una hiperventilación. Muy bien. A nivel hematológico, a ver, a nivel hematológico, ¿qué vamos a tener? Truyenque. Hematológico, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar. A ver. Rocío Truyenque creo que es. Su compañera. Doris. ¿Se me escucha o no? Sí, sí, doctora, se escucha. Ya. Tu compañera Truyenque. A ver. ¿Quién es esta? A ver. ¿Quién quiere comentar? ¿Qué sucede a nivel hematológico? Benjamín, a ver, vamos. Benjamín. Sí, doctora, vamos a tener un aumento de la masa eritrocitaria, ¿no? Entonces un aumento de glóbulos rojos, también va a aumentar la bulimia, como ya se ha dicho, va a haber hemodilución y va a ser un estado protrombótico también por aumento de algunos factores de coagulación, como sería el fibrinógeno, ¿no? Y con respecto a los glóbulos blancos va a haber leucocitosis con neutrofilia, pero sin desviación a la izquierda. Muy bien, leucocitosis, pero la diferencia es que no hay desviación a la izquierda. Perfecto. A nivel renal, ¿qué va a pasar? Y por lo tanto, se aumenta el fibrinógeno, es un estado protrombótico, entonces va a haber mayor riesgo de ¿qué? Benjamín. Va a haber hipercoagulabilidad, doctora, entonces va a haber riesgo de trombosis. Exacto, puede haber un mayor riesgo de, sobre todo, trombosis venosa periférica o incluso tromboembolismo pulmonar, ¿no? Muy bien, a nivel renal, ¿qué vamos a tener?
A ver, ¿quién quiere comentar? ¿Qué pasa con los riñones? Waldir. A ver, Waldir, vamos. ¿Qué sucede a nivel renal? A nivel de renal vamos a ver que a nivel de los cálices va a haber una dilatación y a nivel de los uréteres va a haber un estrechamiento, ¿no? De estos y va a ser, las embarazadas van a ser más propensas a tener infecciones, ¿no? Urinarias y a tener también cálculos renales, ¿no? Y va a haber una hiperhidrosis también gestacional por el aumento del flujo, por el aumento del flujo renal. Claro, va a haber una éstasis renal, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? También esto, doctora. La tasa de filtración glomerular, ¿cómo va a estar? Disculpe, doctora, no lo escuché bien. La tasa de filtración glomerular, ¿cómo va a estar? Aumentada, doctora. Muy bien. Va a estar aumentada la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que va a haber mayor depuración, ¿no? Más plasma va a ser depurado, va a limpiar más, va a filtrar más el plasma. ¿Y eso a qué nos va a llevar? Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la urea, con la creatinina, con el ácido úrico? Muy bien, va a estar disminuido, perfecto. Y si va a estar disminuido, eso es por la hiperfiltración, ¿no? ¿Qué va a pasar con la glucosa? La glucosa en orina. ¿Qué va a haber? Doctora. Va a haber un aumento de la glucosa en la orina. En la urea, ¿no? Perdón, en la orina. Va a haber una glucosuria, entonces, ¿no? Va a haber una glucosuria. ¿Y la glicemia? ¿La glicemia va a estar baja, doctora? No, va a ser normal. Esa es la diferencia. Por eso es para descartar, o sea, va a haber una glucosuria, pero con normoglicemia. Esto es lo que nos va a descartar diabetes gestacional, porque si hay glucosuria y la glicemia está aumentada, entonces tenemos que hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Normalmente la glicemia en la orina, la glicemia tiene que estar normal, pero con glucosuria. ¿Justo por qué? Porque la tasa de filtración glomerular está aumentada, hay una mayor filtración, por lo tanto, todo se depura más, ¿no? Entonces va a haber una glucosuria. Por eso, aún así haya una glucosuria, tenemos que descartar que no haya hiperglicemia, ¿no? Entonces, lo normal que hay en una gestante es que haya glucosuria, pero con normoglicemia, ¿sí? ¿Se entendió, verdad? Y como también todo se está excretando, ¿qué va a pasar con el bicarbonato? Waldir, ¿qué pasa con el bicarbonato? Va a haber una disminución del bicarbonato, doctora. Claro, a nivel de la sangre, ¿no? Porque va a aumentar también la excreción del bicarbonato, ¿no? Aumenta la excreción de bicarbonato. Aumenta la excreción de bicarbonato, todo aumenta, ¿no? Como aumenta la tasa de filtración glomerular, depura más, pues, ¿no? Por eso es que la urea, la creatinina, el ácido úrico en sangre está disminuido. Va a haber una mayor glucosuria, porque también está eliminando, pero la diferencia es que hay una normoglicemia. El bicarbonato también va a estar aumentado en su excreción. ¿Y por qué está aumentado el bicarbonato? Aparte de eso, ¿no? Por eso es que ¿qué va a pasar aquí a nivel respiratorio? ¿Va a haber acidosis o alcalosis respiratoria? Viendo todo esto, Joel. ¿Qué es lo que hay normalmente? Alcalosis, doctor. Alcalosis. Bien, exacto. Y para compensar esta alcalosis respiratoria es que hay esto. Para compensar esta alcalosis respiratoria es que el bicarbonato aumenta en su excreción, por eso, ¿no? Para compensar esa alcalosis respiratoria. Muy bien. ¿Qué más a nivel renal? Como va a haber mayor éstasis urinaria, ¿qué vamos a tener? Infecciones urinarias, ¿no? Por eso es que
teníamos que estar, hay por la mayor éstasis urinaria y también, acuérdense que la pelvis y el uréter van a estar relajados. Acordémonos que todo músculo liso está relajado gracias a la progesterona, ¿no? Por lo tanto, la pelvis y el uréter van a estar dilatados por la progesterona y esto nos va a llevar a un mayor reflujo vésico ureteral, que es lo que va a predisponer a infecciones urinarias. Por eso es que a toda gestante tenemos que pedirle, sobre todo, o bueno, en toda la gestación, ¿no? Tenemos que pedirle examen de orina urocultivo. Bien. Y a nivel digestivo, a ver, rapidísimo. A ver, jóvenes, ¿qué sucede a nivel digestivo? A ver, ¿quién está levantando la mano? Kelly, doctor. Muy bien. A ver, dime. A nivel digestivo, ¿qué vamos a tener? A nivel digestivo, a nivel orofaringeo, doctora, vamos a tener principalmente el tialismo que va a aumentar en el primer trimestre. También se tiene la gingivitis y también puede aparecer el granuloma piógeno o el épulis. Épulis, muy bien. ¿Qué más? También puede haber una cialorrea gravídica en el primer trimestre. A nivel esofágico puede haber una pirosis por la disminución del tono del esfínter esofágico inferior. El estómago va a estar desplazado cefálicamente, al igual que el intestino. Por eso es que es importante ahí considerar los diagnósticos diferenciales con la apendicitis, ¿no? Ya que el apéndice también va a modificar su ubicación. También se tiene lo que es el estreñimiento por los cambios hormonales, porque van a afectar el aumento de la motilidad del intestino. Exacto. Muy bien. Y sigue. Bueno, también por la concentración de estrógenos y progesterona se da lo que es los vómitos, ¿no? La hiperemesis gravídica en el primer trimestre sobre todo. Y a nivel hepático aumenta el flujo sanguíneo venoso, portal y arterial, y hay una alteración también a nivel de diferentes concentraciones séricas, ¿no? Como a nivel de la albúmina sérica, albúmina corporal total que disminuyen, y aumenta también lo que es el colesterol total y triglicéridos. Y bueno, por el aumento también de la progesterona se da la disminución de la contractibilidad de la vesícula biliar, lo que puede dar paso a los cálculos biliares de multíparas, ¿no? Por la retención de sales biliares. Y las hemorroides a nivel rectal, doctora. Muy bien. La fosfatasa. ¿Qué pasa con la fosfatasa alcalina? Aumenta 2 veces su concentración. Doble, ¿no? Aumenta la fosfatasa alcalina el doble. Pero las transaminasas están disminuidas. Normales. Bilirrubina. Las bilirrubinas también están normales, ¿no? Sí, la diferencia es esa, fosfatasa alcalina está aumentada, ¿no? Pero transaminasas, bilirrubinas permanecen constantes, esto es normal. Muy bien, a nivel hormonal, a ver, ¿qué vamos a tener a nivel hormonal? ¿Quién quiere comentar? A ver. ¿Quién? ¿Qué sucede a nivel hormonal? A nivel endocrino. A ver, ¿quién? Doctora, canal letona. Ya, a ver, canal. Vamos. Doctora, bueno, en lo que se refiere a la hipófisis va a haber una disminución de la leche y la FSH negativa que hay, ¿no? Va a haber también aumento de lo que son progesterona, los estrógenos, la prolactina, más que todo. De ahí a nivel pancreático, hormonal, insulina, una hipersecreción, ¿no? Justamente para la nutrición del PET para el futuro. Suprarrenales, hay actividad también de lo que es la aldosterona. Ya. Como consecuencia del aumento de la renina. Y bueno, en la tiroides también, justamente por la HCG, ¿no? Que usted hablaba que era una hormona tirotrófica.
hace que se aumente también las hormonas tiroideas como de 3, de 4. Ajá, especialmente quién es el que se aumenta y quién es el Es que la aumenta. T3. Ya, bueno, pero gracias a quién, porque el que más aumenta es el transportador de, LH, ¿no? Claro, y esto va a hacer que aumente las hormonas tiroideas, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué más? Va a haber un mayor metabolismo también en la gestante, hasta un 20% en general, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Otra cosa a nivel, va a haber la lordosis fisiológica de la gestante o la caminata del orgullo, ¿no? A partir de las 20 semanas, acordémonos también que el útero crece. Y al crecer el útero, ¿qué es lo que va a comprimir? Si el útero está creciendo, ¿qué comprime? La vejiga. Ya, también vasos. ¿Qué vasos va a comprimir? Importantes. La vena cava inferior, doctora. Muy bien. ¿Y quién más? Y a la aorta, ¿no? Obvio. A partir de las 20 semanas, crece tanto el útero que lo que va a comprimir es la aorta y la vena cava inferior. ¿Esto qué nos va a generar? Edemas, ¿no? Por falta de retorno venoso. Comprime la aorta. Y incluso en momentos, comprime tanto la aorta que esto va a hacer que haya una hipotensión arterial. ¿Ya? Por eso es que cuando, esto es lo que quisiera que entiendan bien, por esto es que nosotros, o la posición fisiológica de la gestante, para poder hacer que llegue un buen retorno venoso, sobre todo cuando hay sufrimiento fetal, ¿no? Para que pueda llegar buena cantidad de oxígeno al feto, ¿qué se le dice a la gestante? Que se coloque en la posición fisiológica, que es el decúbito lateral izquierdo. Esa es la posición fisiológica de la gestante, ¿no? El decúbito lateral izquierdo, para que haya un mejor retorno venoso. ¿Bien? Y esto importante, por favor, acuérdense para cuando hagamos trabajo de parto, para cuando hagamos sufrimiento fetal. Entonces, entender esto, ¿no? El por qué. Porque comprime tanto la aorta que produce una hipotensión arterial que incluso nos puede llegar a producir sufrimiento fetal, ¿no? No llega un buen retorno venoso al feto, disminuye el flujo sanguíneo. Por eso es que se les dice a las gestantes que se pongan en decúbito lateral izquierdo. Dentro de los cambios también es necesario mencionar que en el puerperio, por ejemplo, en el puerperio se nos dice que se presenta a partir de, o son 42 días postparto, hasta 6 semanas postparto. La involución uterina, ¿no? Es el útero crece tanto que después en el puerperio esta involución uterina más o menos a la segunda semana recién se hace intrapélvico, ¿no? ¿Qué más vamos a tener en el puerperio? Hay una secreción de la decidua, ¿no? Del endometrio. Entonces, esta decidua empieza a secretar como qué, como sangre. A eso le llamamos loquios hemáticos. Que al inicio, bueno, eso cuando veamos puerperio, pero ya dentro de las modificaciones tenemos que mencionarlo. Al principio esos loquios hemáticos son rojos, luego se hacen ceros sanguinolentos, luego pasan por una coloración amarillenta y luego blanquecina, ¿no? Bien. Entonces, entendiendo todas estas modificaciones que hemos visto, es necesario hacer entonces ahora el diagnóstico del embarazo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico del embarazo, ¿no? El diagnóstico básicamente es clínico y para eso vamos a tener un diagnóstico presuntivo, los signos de embarazo probable y los signos de certeza, ¿ya? ¿Cuáles son las pruebas o el diagnóstico presuntivo de la gestación? Vamos a... Entonces, el diagnóstico presuntivo
son todos el cuadro clínico inespecífico que se va a presentar en la gestante, ¿no? Son los signos inespecíficos, sobre todo los cambios que se van a presentar en la mama y en la piel que ya hemos estado viendo, hablando de modificaciones, ¿no? Como por ejemplo, a nivel de la mama, ¿qué cambios vamos a tener? Uno de ellos es la mastodinia, ¿no? O sea, que significa que la mama se pone mucho más sensible, ¿ya? Es más sensible. ¿Qué otras modificaciones más vamos a tener en la mama? El aumento de la temperatura, de la consistencia, que se va a ver más o menos eso alrededor de la 8ª semana. Va a haber una mayor pigmentación de la areola, ¿no? También igual a partir de las 8 semanas. Vamos a ver los tubérculos de Montgomery, la presencia de dilatación venosa o la red venosa de Haller, ¿no? Esto a partir de las 8 semanas. También los pezones se erectan, ¿no? Hay una erección de los pezones, esto por más o menos a las 8 semanas también. Puede haber incluso una ligera secreción serosa, ¿no? Esto a las 8 semanas, y a partir de las 12 semanas podemos incluso encontrar una secreción de calostro, ¿ya? Calostro. Y el aumento de la red venosa, que les decía, ¿no? A partir de las 20 semanas más o menos de gestación. A nivel de la piel, que vamos a tener la línea bruna, ¿no? A nivel del abdomen, en la línea media, la hiperpigmentación de la piel, el cloasma gravídico, ¿no? La gestante también se pone más irritable, está más somnolienta, por efecto de la progesterona también hay cefalea, las estrías, ¿no? Y a nivel renal, como hemos visto, la polaquiuria, sobre todo la nicturia, ¿no? Eso lo hemos visto también a nivel renal. Las gestantes se quejan de nicturia y eso es normal. ¿Por qué? Porque durante todo el día la gestante está parada y esto va a haber una mayor éstasis renal, y en la noche, como está acostada, hay un mejor retorno. Por lo tanto, eso hace que tenga la gestante nicturia, ¿no? Toda la noche está yendo al baño y eso es normal. Entonces, estos son los signos presuntivos, ¿bien? Entonces, dentro del diagnóstico presuntivo hemos dicho, están la polaquiuria. ¿Qué más vamos a tener? Las náuseas, vómitos, la sensibilidad en la mama, que hemos dicho, la mastodinia, la hiperpigmentación, ¿no? De la piel, la línea bruna, las modificaciones en la mama que hemos visto, el plasma gravídico, la irritabilidad, la somnolencia. Estos son signos presuntivos de embarazo. Y dentro de los signos probables, son todas aquellas modificaciones que vamos a tener a nivel de los órganos reproductivos, ¿no? Pero tampoco son signos que son exclusivos del embarazo, igual que las pruebas presuntivas, ¿no? No es exclusivo, ¿no? ¿Qué cambios vamos a tener? La principal es la menorrea. Entonces, una menorrea secundaria en toda mujer en edad fértil, lo primero que se tiene que descartar es que no haya gestación. Entonces, la menorrea secundaria tampoco es un signo de certeza, sino es un signo probable de embarazo. ¿Qué más? El test de embarazo. El test de embarazo tampoco es un signo de certeza, es un signo probable. ¿Y con qué lo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer un test de embarazo positivo con la beta-HCG. Si es por la fecha de última regla, en orina se va a presentar a partir de la 5ª semana de la fecha de última regla. Y en sangre puede estar presente a partir de la 3ª semana. ¿Ya? A partir de la 3ª semana de la fecha de última regla.
Ahora también se puede dosar, al sexto o séptimo día de, de la, del día de después de la fecundación, ¿no? O también al octavo o noveno día post-ovulación. Entonces, si nos hacen una pregunta, ¿el test de embarazo nos puede salir positivo? Para empezar, no es un signo de certeza el dosaje, sino es un signo probable, ¿ya? Si es por fecha de última regla, en orina a partir de la quinta semana y en sangre a partir de la tercera semana. Post-fecundación al sexto a séptimo día y post-ovulación al octavo o noveno día. ¿Qué más signos probables vamos a hacer? Como les decía, son los signos que vamos a encontrar a nivel de los órganos reproductores, ¿no? De los órganos reproductores. Acá vamos a tener 3 signos importantes. Uno es el signo de Chadwick. Ay, esperen acá, no sé si... Aquí está. Uno es el signo de Chadwick. ¿En qué consiste? Es la coloración violácea, ¿no? La coloración violácea de las paredes vaginales. Esta, vean, ¿no? La coloración violácea de la pared vaginal. Ese es el signo de Chadwick. Ese es el signo de Chadwick. Después, el otro signo es el signo de Godel, que es, el signo de Godel es el cervix blando, ¿no? Cuando uno hace el tacto vaginal, el cervix está reblandecido. Ese es el signo de Godel. El signo de Hegar. El signo de Hegar es la palpación de un útero blando, ¿ya? Este es el útero blando, está reblandecido. Vamos a tener otros signos, que es el signo de McDonald, que es la flexión del cuerpo del útero sobre el cuello uterino. O sea, fácilmente el útero, recordemos que todo se relaja, el útero también se relaja y por lo tanto se va a flexionar con mayor facilidad el cuerpo sobre el cuello uterino. El signo acá que vemos, el signo de noble budín, ¿a qué se refiere? Es cuando el útero se agranda tanto que ocupa un espacio que normalmente está libre, ¿no? Un espacio del fondo de saco, el fondo de saco lateral, de modo que cuando yo hago un tacto vaginal, miren acá, el fondo de saco lateral está ocupado. ¿Por quién? Por el útero, por el agrandamiento del útero. En cambio acá, miren, una mujer no gestante, aquí está libre, ¿no? No palpo el útero está acá. Entonces este es el signo de noble budín, que es cuando el fondo de saco lateral está ocupado. ¿Y ocupado por quién? Por el útero, ¿ya? Son signos probables de signos probables de embarazo. ¿Qué más vamos a tener? El signo del peloteo o cuando los movimientos fetales son percibidos pero por la madre. Ya, entonces acá en los signos probables, como hemos dicho, el signo de Chadwick, que es la coloración violácea de las paredes de las paredes del útero. Hemos dicho también el signo de Godel, que es el reblandecimiento del cervix cuando hacemos el tacto vaginal. Este es el signo de Hegar, que es la palpación de un útero blando. El signo de McDonald, que es cuando el cuerpo uterino fácilmente se flexiona sobre el cuello uterino. El signo de noble budín, que es la ocupación del fondo de saco lateral, ¿no? Noble budín está ocupado el fondo de saco lateral. El signo de noble budín, la presencia o la percepción, pero vean, este es muy diferente a percepción de movimientos fetales por la madre. Ojo, esta es percepción de los movimientos fetales por la madre. Normalmente una nulípara
o sea, una gestante que nunca ha estado embarazada antes, este es su primer embarazo, lo percibe a partir de las 22 semanas. En cambio, las multíparas perciben mucho más antes, a partir de las 20 semanas. ¿Bien? Esos serían los signos probables de embarazo, ¿no? O sea, son signos que están más a nivel del sistema reproductivo. Los signos presuntivos son signos inespecíficos, ¿no? Son signos inespecíficos. En cambio, los probables están más dirigidos a la parte reproductiva. Y los signos de certeza, pues, son aquellos ya que nos dan la confirmación. Nos dicen que nos confirman el embarazo. Entonces, ¿cuál es el principal signo de certeza de que una gestante, de que está gestando? Es uno de ellos, es la ecografía, ¿no? Entonces, basta que nosotros veamos por ecografía un saco gestacional, es un signo de certeza. Entonces, el saco gestacional, ya hemos visto la vez pasada, el saco gestacional aparece a partir de la 4ª semana. Ya tiene que haber. Entonces, a la 4ª semana de gestación, por ecografía, nosotros ya tenemos que ver saco gestacional. ¿Qué más? El embrión por ecografía. El embrión ya aparece a la 5ª semana. Y los latidos cardiofetales ya los tenemos que sentir, o ya los tenemos que ver a partir de la 6ª semana, ¿ya? Entonces, un signo de certeza importante es la ecografía. Por ecografía, como les dije, el saco gestacional a la 4ª semana, embrión a la 5ª semana, y latidos cardiofetales ya se tienen que ver a la 6ª semana de gestación por fecha de última regla. La gestación, la ecografía del primer trimestre es importantísimo. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre la presencia de un embrión ya nos confirmaría, ¿no? Nos ayuda a confirmar el embarazo y también para determinar la edad gestacional. La edad gestacional, ¿con qué lo vamos a determinar? Midiendo la longitud cráneo-caudal del embrión, ¿no? Toda la longitud cráneo-caudal esta. Entonces, nosotros podemos saber la edad gestacional midiendo la longitud cráneo-caudal, o también se llama longitud cráneo-rabadilla. ¿Bien? Entonces, por ecografía, midiendo la ecografía del primer trimestre. ¿Para qué nos ayuda? Uno, para diagnosticar si efectivamente hay una gestación, que es un signo de certeza. Segundo, para ver también cuántos embriones hay. ¿Es uno o dos? ¿Es una gestación única o es una gestación múltiple? También nos ayuda para determinar la edad gestacional. Entonces, por ecografía, la ecografía del primer trimestre tiene 3 funciones importantes. Uno, determinar efectivamente si hay una gestación intrauterina, ¿no? Porque puede haber una gestación ectópica, o sea, que está fuera del útero. El segundo objetivo principal de la ecografía del primer trimestre es determinar la edad gestacional. ¿Y con qué lo vamos a determinar? Con la longitud cráneo-caudal. Luego también es para ver si es una gestación única o es múltiple, embarazos dobles, gemelares, ¿no? Única o doble. O sea, para eso nos ayuda una ecografía de primer trimestre. Bien. Entonces, el signo de certeza nos va a ayudar con la ecografía. Bien, ¿qué más? Otro signo de certeza importante, les decía esto, ¿no? La percepción de movimientos fetales. Pero en este caso, aquí también, la percepción, o incluso sería más que percepción, la palpación de movimientos fetales. Pero en este caso, ¿por quién? Por el personal de salud.
por el personal de salud. Es muy diferente, vean. Entonces, dentro de los signos de certeza están sobre todo la ecografía y la palpación de movimientos fetales, pero por personal de salud. En cambio, es un signo probable la percepción de movimientos fetales, pero por la madre. A las 22 semanas en una nulípara y a las 20 semanas en una multípara. ¿Está bien? Ya. Bien, esos serían los signos importantes, los signos de la forma como vamos a hacer el diagnóstico de embarazo. Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer mediante los signos, las pruebas presuntivas, signos probables de embarazo y los signos de certeza. Los signos presuntivos, como les dije, son todos aquellos signos inespecíficos, principalmente quienes están los cambios en la mama y en la piel. Los signos de embarazo son todos los signos donde vamos a ver los cambios que se van a presentar en los órganos reproductivos. Y los signos de certeza por la ecografía y la palpación de movimientos fetales por el personal de salud. ¿Está bien? Entonces, los movimientos fetales, la palpación, el peloteo, todo eso, pero por la madre, signos probables. Por el personal de salud, ¿no? El peloteo, la palpación de movimientos fetales, o, bueno, el examen clínico cuando hacemos las maniobras de Leopold, como ya hemos visto la anterior vez. Pero por personal de salud también es un signo de certeza, ¿no? Entonces, los signos de certeza, la ecografía evidenciando saco gestacional, evidenciando embrión y los latidos cardiofetales, que los vamos a ver a partir de la 6ª semana por ecografía, ¿no? Por ecografía. Bien. Entonces, esto sería todo lo que les quería, acá está. Miren, entonces saco gestacional, ¿no? Aquí vemos en la ecografía el saco gestacional, ¿no? Este es el saco gestacional, se ve como una imagen anecogénica y alrededor con un anillo hiperecogénico. Ya les dije, todo lo que es anecogénico es lo negro y lo blanco es hiperecogénico. Entonces es visible el saco gestacional a partir de las 4 semanas en general. 4.3 semanas, bueno, siendo un poco más estrictos por vía transvaginal, bueno, toda gestación al inicio o por ecografía se hace por vía transvaginal, pero si es por vía abdominal se ve un poco más a las 5 semanas, ¿no? Bien, y esta es la que está desarrollándose a nivel de la vesícula, como les dije, que es el endometrio, ¿no? El endometrio. Que este endometrio se va a llamar, en caso de gestación, se va a llamar vesícula. La vesícula vitelina es otra de las estructuras que también se van a ver en una ecografía. Esta es la vesícula vitelina. Acuérdense cuando hemos hablado de esta estructura, ¿no? Que se va a ver a partir de la 5ª semana ya, ¿no? Por vía transvaginal. Por vía abdominal un poco más, a la 6ª semana. Y normalmente desaparece a las 12 semanas, ¿no? Y el embrión, este es el embrión, vean. Entonces, este es el embrión, ¿no? Y esta es la vesícula vitelina. El saco gestacional, este es el saco gestacional con su, aquí, esta es la reacción corio-decidual, ¿no? Y acá tenemos el embrión, ¿no? Entonces, lo que medimos es la longitud cráneo-caudal, también le llaman longitud cráneo-rabadilla, corononalga, bueno, este es, ¿no? El embrión. Entonces, medimos la mayor distancia. Eso es lo que medimos. Entonces, ¿para qué nos ayuda? Para identificar, primero, identificar la ecografía del primer trimestre, ¿no? Si hay gestación, medir la edad gestacional mediante la longitud corononal, también coronorrabadilla, ¿no?
Son diferentes nombres que le dan, pero es la longitud total del embrión. Y la actividad cardíaca, como les dije, que ya se va a partir de la 6ª semana. Por vía transvaginal y por vía abdominal a partir de la 7ª semana. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa es la manera como vamos a hacer esa es la manera como vamos a hacer el diagnóstico del embarazo. Muy bien, jóvenes. Por favor, bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Mientras tanto, por favor, su compañero Diego, Juan Diego, por favor, para que puedas ir presentando, puedas mostrar tu presentación para que empiece tu exposición. Sí, doctora, Bien. ya lo presento. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Está todo claro hasta ahí? Sí, doctora, todo claro. Muy bien, entonces esperaremos a su compañero que nos presente. Bueno, mientras él va presentando, Alicia, ¿cuánto es la dosis, cuánto es la dosis que tenemos que dar de la vitamina B9? Alicia Valenzuela. Perdón, doctora, ¿me podría repetir, por favor? No le he escuchado. ¿Cuánto es la dosis que tenemos que dar de vitamina B9 en una gestante? ¿Cuánto es el requerimiento? Alicia. Nada, Alicia, a ver. Doris, ¿cuál es la dosis de vitamina B9 que tenemos que dar en una gestante? Doctora, era de 0.4, si no mal. 0.4 ¿qué? Miligramos, doctora. ¿Miligramos? A ver, Y ¿quién corrige a 4. su compañera? ¿Y en qué casos damos? A ver, ¿quién corrige a su compañera? Alicia, claro, 400 microgramos, ¿no es? O que equivale igual a, en miligramos, ¿cuánto equivale? Bien, entonces el requerimiento de folato, vitamina B9, ¿no? Es de 0.4 miligramos, 0.4 miligramos o 400 microgramos, ¿no? 0.4 miligramos. Eso en mujeres que tienen bajo riesgo. Y si tienen alto riesgo, ¿cuánto es la dosis? Es 4 miligramos, doctor. 4 miligramos. Muy bien, ¿no? 4 miligramos. Muy bien. ¿Y a quiénes decimos que tienen alto riesgo? ¿Quiénes van a tener, Marcia? Sí. Doctora, es a mujeres que ya han tenido alguna gestación con antecedentes de espina bífida o mielomeningocele, doctora. Ya, ¿quién más? Y la meningocele también, doctora. ¿Ya? ¿Quién más son de alto riesgo? No solamente ellas, ¿ah? O sea, claro, toda madre que ha tenido antecedente de un hijo con defecto del tubo neural es mujer de alto riesgo. ¿Quién más es de alto riesgo? ¿Quién más creen que es de alto riesgo? Y que tenemos que darle, ¿no? 10 veces más la dosis, o sea, 4 miligramos. ¿Quién?
A ver, nada. Entonces, las mujeres de alto riesgo, son aquellas que han tenido antecedente de defecto de tubo neural, o perdón, un hijo con antecedente de defecto de tubo neural, o que están tomando anticonvulsivantes. ¿Por qué anticonvulsivante? A ver. A ver, Jules, gestantes sin control prenatal, eso es para hierro, ¿no? Porque acuérdense que el ácido fólico lo podemos dar solo hasta las 14 semanas. Después ya no vale, pues. No tiene sentido. A ver, Juan Diego, ¿quién? ¿Qué anticonvulsivante? Lo de la fenitoína, doctora. Uno, la ácido valproico. Claro, el valproato, pues ese está relacionado, ¿no? El uso del valproato está relacionado con defecto de tubo neural, ¿no? Por eso es que a las gestantes que tienen antecedente de epilepsia les tiene que cambiar con otro anticonvulsivante, ¿no? Entonces el valproato pues está contraindicado en la gestación. O aquellas mujeres que estén utilizando y quieran gestar, entonces les tiene que cambiar el valproato y se les tiene que dar ácido fólico, ¿no? Entonces igual 4 miligramos, 10 veces más, ¿no? Muy bien. Muy bien, Juan Diego. Puedes empezar. Juan Diego, puedes empezar. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañero. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es cintura pélvica, cintura pelviana y lo que viene a ser suelo pélvico. Vamos a ver que la cintura pélvica, la cintura pelviana, va a estar conformada básicamente por los dos huesos ilíacos o huesos coxales que van a estar unidos entre sí con el sacro, ¿no? Con la articulación sacroiliaca. Vamos a ver que este hueso ilíaco, hueso coxal, va a presentar dos caras, va a presentar 4 bordes y va a presentar 4 ángulos. Vamos a ver también que va a estar conformado el hueso coxal por la unión de 3 huesos, ¿verdad? Lo que es el pubis, el isquion y el ilion. Vamos a ver que estos 3 huesos se van a osificar, van a conformar una sola estructura ósea a partir de los 14, 15, 16 años. También vamos a describir en acá lo que viene a ser la cara lateral o la cara glútea del hueso coxal, donde vamos a encontrar básicamente las líneas, ¿no? Una línea glútea superior, una línea glútea posterior, una línea glútea inferior, que nos va a servir para lo que viene a ser el origen de los músculos de la región glútea, ¿no? Vamos a tener asimismo lo que es la fosa acetabular. Esto se va a venir a articular con la cabeza del fémur, y vamos a tener aquí inferiormente lo que es el agujero obturador, ¿no? Que va a estar forrado por la membrana obturatriz. Asimismo vamos a poder apreciar a este nivel 2 ligamentos importantes, el ligamento sacrotuberoso y el ligamento sacrociático, ¿no? Estos ligamentos nos van a dividir 2 escotaduras acá en el borde posterior, la escotadura ciática mayor acá, y acá la escotadura ciática menor. Esto es importante reconocerlo porque vamos a ver que hay estructuras vasculonerviosas que atraviesan esto. Luego acá vemos lo que es la cintura pélvica desde una vista superior, donde vamos a diferenciar 2 cosas importantes. Uno, lo que vienen a ser las fosas ilíacas, ¿no? Ambas fosas ilíacas, derecha y izquierda, que nos va a servir para el origen del músculo ilíaco. Y vamos a tener una línea que va desde el pubis hacia el sacro. Esta línea va a dividir lo que es la cara medial o cara pélvica del hueso coxal en 2, una pelvis mayor superior a esta línea que voy a trazar acá, la línea innominada o línea arqueada o línea arcuata. Esta nos va a dividir entonces la cara medial del hueso coxal en 2, una pelvis mayor por arriba también llamada pelvis falsa, y por debajo una pelvis menor también llamada pelvis verdadera, porque va a contener los órganos intrapélvicos. Acá vamos a tener una vista inferior de lo que es la sínfisis del pubis, y acá podemos apreciar, ¿no? La articulación del pubis, la sínfisis del pubis, que es un tipo de articulación anfiartrósica, ¿no? Movimientos ligeros, poco movimiento. Vamos a ver también acá el ángulo subpúbico, ¿no? Vamos a ver que el ángulo subpúbico en una pelvis de una mujer es mayor en 90 grados y en el caso de un varón es menor en 90 grados. Acá vamos a ver lo que es la cara glútea. Como ya les mencioné, vamos a encontrar las líneas glútea superior, línea glútea posterior, línea glútea inferior para los músculos glúteo mayor, menor y medio. Y acá podemos ver nuestros músculos
el glúteo menor, el glúteo medio y el glúteo mayor. Y acá en el espina ilíaca anterior superior, el músculo tensor de la fascia lata. Haciendo una reconstrucción, pues poniendo todos los músculos, acá podemos ver toda la cara glútea, ¿no? De hueso coxal, los diferentes músculos que se encuentran a este nivel. Este músculo que está acá vendría a ser el músculo piramidal o piriforme, que a este nivel me estaría dividiendo la escotadura ciática mayor en dos espacios. Un espacio superior, que es el suprapiriforme, un espacio inferior, que es el infrapiriforme, por donde van a pasar estructuras vasculonerviosas. Por el espacio superior, suprapiriforme va a pasar todo el paquete vasculonervioso glúteo superior, y por el infrapiriforme el paquete vasculonervioso glúteo inferior y este nervio grueso, el nervio ciático. Vamos a ver ahora lo que es la cara medial o la cara pélvica. Como les mencioné, vamos a tener la línea arqueada o línea arcuata, que pueden ver que nos divide la cara medial en dos, ¿verdad? Una por arriba, una pelvis mayor o pelvis falsa, y por abajo una pelvis menor o pelvis verdadera. Vamos a ver también que acá vamos a poder describir diferentes estructuras óseas, como las espinas ilíacas anterosuperiores, anteroinferiores, la cresta pectínea, la caría de la sínfisis, la tuberosidad isquiática y la espina ciática. En acá lo podemos ver, pues podemos ver la pelvis mayor o la pelvis falsa, cuál es el contenido, ¿no? Podemos ver acá el músculo ilíaco, podemos ver las raíces del plexo lumbar, por ejemplo, acá se ve el nervio genitocrural, el nervio femoral y el nervio femorocutáneo lateral. Entonces es un componente más muscular. En acá podemos ver ya también lo que es el contenido, ¿no? Las paredes, las partes blandas de la pelvis menor o pelvis verdadera, donde podemos encontrar las raíces nerviosas anteriores, los ramos anteriores del plexo sacro. Donde está el número 15 podemos ver lo que es el músculo obturador interno y la membrana obturatriz. Donde dice el 5, bueno, viene a ser el músculo isquiococcígeo o coccígeo, ¿no? Que está delimitando la parte posterolateral de lo que viene a ser la región del períneo. Más adelante vamos a hablar. En acá vemos una vista superior de lo que viene a ser la pelvis. En acá encontramos básicamente grandes vasos. Describimos acá desde la 1 lo que es la aorta abdominal, sus dos ramas colaterales, las ilíacas comunes o primitivas, tanto derecha e izquierda, y esta su división, ¿no? Una ilíaca externa y una ilíaca interna. Asimismo podemos ver en esta imagen pues cómo los uréteres en su porción inferior o porción pélvica comienza a ingresar por la cara postero inferior de lo que viene a ser la vejiga, ¿no? Acá podemos ver la vejiga. Podemos ver también las venas, las grandes venas, las venas ilíacas externas, y acá las venas ilíacas comunes o primitivas. Y acá, en la parte paravertebral derecha, podemos ver el número 23, lo que vendría a ser la vena cava inferior. Siguiente, vamos a hablar entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a hablar de lo que son diámetros pélvicos. En lo que son diámetros pélvicos, vamos a tener que, bueno, ¿qué son las diferencias de una pelvis masculina y una pelvis femenina? Vamos a tener básicamente que entonces las paredes pélvicas en la femenina son más delgadas, mientras que en los varones son más gruesas. Vamos a ver también que la pelvis menor en las mujeres es más ancha y en los hombres es menos ancha, ¿no? Vamos a ver también que el arco pubiano en la mujer es de un ángulo abierto de mayor de 90 grados, y en el caso del varón es de ángulo cerrado, menor 90 grados. Dentro de lo que viene a ser pelvimetría, vamos a hablar de lo que son algunos diámetros que se trazan a nivel del hueso coxal, que nos van a servir para vernos si la paciente que está en trabajo de parto o un proceso de gestación va a ser un parto vaginal o va a ser un parto por cesárea, ¿no? Entonces vamos a tener en acá tres diámetros a este nivel. El diámetro promonto suprapúbico, también denominado el diámetro conjugado verdadero, el cual va a ir desde lo que es el disco intervertebral entre L5 y S1 y se va a proyectar a lo que es la sínfisis del pubis en el borde superior. Ese diámetro promonto suprapúbico o conjugado verdadero, pues lo mínimo que debe medir es 11 centímetros. Nos interesa saber, porque por el canal del pelvis va a pasar pues la cabeza y el cuerpo del feto, ¿no? Entonces es importante medir eso. Luego vamos a tener el otro diámetro, que es el diámetro promonto retropúbico, también llamado el diámetro conjugado obstétrico. Este diámetro debe medir como mínimo 10.5 centímetros, ¿no? Y esto va a estar en correlación a lo que es el diámetro biparietal de la cabeza fetal, ¿no? Si este diámetro promonto retropúbico es menos de 10.5, entonces vamos a ver que la cabeza del feto pues no va a poder atravesar ese canal.
Luego tenemos el otro diámetro, el diámetro diagonal o diámetro transverso. Este diámetro transverso superior va a medir de 13 a 13,5 centímetros, que va a ir entre lo que son las íleas, las eminencias, las líneas arcuatas de ambos coxales. Luego vamos a tener lo que es la línea oblicua. Esta línea oblicua va a ir de lo que es la articulación sacroiliaca hacia lo que es la línea iliopectina, ¿no? Esta línea oblicua en el lado derecho mide 12 centímetros y en el lado izquierdo mide 12,5 centímetros. Luego vamos a tener el otro diámetro, el diámetro promonto subpúbico, que este diámetro sí lo podemos medir mediante el tacto rectal, mediante el tacto vaginal, disculpa, mediante el tacto vaginal. Vamos a ver que este diámetro promonto subpúbico va pues entonces desde el promontorio hasta el borde inferior de la sínfisis del pubis, y la medida de esto debe ser 12,5 centímetros, ¿no? ¿Cuál es la importancia clínica de esto, de saber estos diámetros o saber perimetría? Vamos a ver que en la ginecobstetricia se hace la evaluación de la pelvis de una señora embarazada, esos controles prenatales, esto para ver pues si esta paciente va a ir por cesárea o va a ir un parto natural, no va a tener complicaciones. Ahora vamos a pasar a lo que son los tipos de pelvis. Dentro de lo que son los tipos de pelvis vamos a encontrar básicamente 4 tipos de pelvis. Un tipo de pelvis ginecoide, un androide, un antropoide y un platipeloide. Ya que podemos ver las diferencias entre ellos, ¿no? Pero lo que nos interesa acá es la pelvis ginecoide, la pelvis propia de la mujer, ¿no? Una pelvis normal para una mujer. Vamos a ver que es de forma redondeada, que el segmento posterior es amplio y el diámetro transversal al promontorio es amplio. Vamos a ver también que la escultura sacrociática mayor es más amplia. Luego vamos a ver el tema que toca poner, que es región perineal. Vamos a ver que la región del perineo o el suelo pélvico es el conjunto de partes blandas que cierra hacia abajo la cavidad pélvica, es decir, cierra hacia abajo la pelvis menor o pelvis verdadera. Vamos a ver que va a tener una forma romboidal y va a tener 2 triángulos, un triángulo anterior, que es el triángulo urogenital, y un triángulo posterior, que es el triángulo anal. Vamos a ver que en sí el perineo va a ser un conjunto de partes blandas pues que cierran abajo el perineo. Vamos a ver que una posición que se puede ver el perineo es trazando una línea transversa pues que coincida con la espina ilíaca antero superior y lo que es la sínfisis del pubis. Entonces tendríamos más o menos esta imagen de acá. Entonces acá trazamos lo que viene a ser los límites del perineo. Vamos a ver que es en forma romboidal, ¿verdad? Que va adelante desde la sínfisis del pubis, lateral a lo que viene a ser las tuberosidades isquiáticas y posteriormente lo que es el coxis. Entonces se trazan líneas imaginarias alrededor de estos puntos anatómicos y a nivel de lo que viene a ser las tuberosidades isquiáticas se traza una línea transversal entre ambas tuberosidades isquiáticas y el punto medio de esa línea imaginaria pues se denomina el cuerpo perineal o centro del perineo. Entonces por adelante vamos a ver que vamos a tener un triángulo urogenital, el cual va a albergar lo que vienen a ser los órganos, los genitales, lo que viene a ser el esfínter uretral externo. Vamos a tener otro triángulo, el triángulo anal, donde vamos a ver básicamente la apertura anal, ¿no? Y el ano. Acá tenemos una disección superficial, sacando la piel, y lo que vamos a apreciar es la fascia perineal o fascia de Coles, ¿no? Esta fascia perineal o fascia de Coles pues va a ir también de lo que viene a ser la sínfisis del pubis, las tuberosidades isquiáticas, más o menos cubriendo todo lo que es el triángulo anterior, ¿verdad? El triángulo urogenital. Acá en este plano superficial, los músculos del perineo, vamos a tener estos músculos de acá, que vienen a ser los bulbos esponjosos, estos laterales de acá que vienen a ser los isquiocavernosos, y al nivel de esa línea imaginaria o línea transversa entre ambas tuberosidades isquiáticas vamos a ver un músculo transverso, ¿verdad? Es el músculo transverso superficial del perineo. Más hacia el lateral vamos a ver este músculo que viene a ser el músculo elevador del ano. Y vamos a ver que este músculo elevador del ano pues va a presentar porciones. Va a presentar 3 porciones. Va a presentar una porción más medial o porción puborectal, una lateral, la porción pubocoxígea y la iliocoxígea. Acá este músculo que estamos viendo acá vendría a ser el músculo glúteo mayor. Entonces vamos a ver que la región del piso pélvico, el perineo, entonces lo vamos a poder dividir en 3 planos. Un plano profundo que básicamente va a estar, vamos a encontrar a las porciones del músculo elevador del ano y el músculo isquiocoxígeo. Un plano medio donde vamos a encontrar el músculo transverso profundo del perineo y el músculo esfínter externo de la uretra.
Y un plano superficial, el que lo acabamos de mencionar, donde estaría el esfínter externo del ano, el músculo transverso superficial del perine, el isquio cavernoso y el bulbo esponjoso. Entonces, comenzamos con lo que vienen a ser músculos del plano profundo del perineo. Dentro de estos vamos a tener dos, el músculo elevador del ano y el músculo isquiococcigio o coccigio. Dentro de lo que viene a ser el músculo elevador del ano, vamos a ver que se va a dividir en tres fascículos. Un fascículo pubococcigio, todo esto que viene acá, esto viene a ser el músculo elevador del ano. Entonces vamos a ver que tiene tres fascículos. Un fascículo llamado pubococcigio, otro más posterolateral que vendría a ser el ileococcigio, y uno más medial en relación a lo que viene a ser el recto, en lo que viene a ser la uretra, viene a ser los órganos genitales, vendría a ser el músculo puborectal. Y acá más posterior vemos al músculo piriforme y al músculo isquiococcigio. Entonces vamos a hablar de lo que es la porción lateral o porción esfinteriana o ileococcigia. Vamos a ver que este músculo se va a originar de un arco tendinoso de la fascia pélvica que estaría más o menos acá, por debajo de la membrana obturatriz, en estos arcos tendinosos, y se van a dirigir hacia lo que es el borde lateral del coxis. Luego vamos a tener una porción medial o porción elevadora, que es esta, la flecha indica, es el músculo pubococcigio. Este músculo pubococcigio entonces se va a originar de lo que es el arco tendinoso del borde o de la cara posterior de la sínfisis del pubis, y se van a dirigir oblicuamente o diagonalmente a lo que viene a ser el coxis, es el vértice del coxis, y a lo que es el ligamento sacrococcigio, ¿no? Ahí también va a tener inserciones. Vamos a ver que este músculo pubococcigio pues va a tener tres fascículos o va a tener regiones. Va a tener una región puboperineal a este nivel, va a tener una región pubovaginal y va a tener una región puboanal, ¿no? En relación al ano. Luego vamos a tener al músculo isquiococcigio, que es un músculo de la región posterolateral de la región del perine, del plano profundo. Vamos a ver que este músculo nace de la espina ciática y se viene a insertar en la cara anterolateral del coxis y lo que es el ligamento sacrotuberoso. Vamos a ver que dentro de la función de este músculo tiene por función el plano de sostén de los órganos intrapélvicos. Vamos a ir a otro plano, el plano medio, y en el plano medio vamos a encontrar lo que es el músculo esfínter externo de la uretra y el músculo transverso profundo del perineo. Entonces, lo que van a hacer estos músculos es el sostén de los órganos urogenitales, tanto la vejiga y la próstata en el caso del varón, ¿no? Vamos a ver luego el otro músculo, que es el esfínter externo de la uretra. Básicamente vamos a ver que son fibras en forma de anillo que van cubriendo, ¿no? Que se entrelazan alrededor de la uretra. Y la acción de este músculo hace el cierre de la porción membranosa del conducto uretral. Acá podemos ver ese músculo. Luego tenemos lo que es el plano superficial. Y dentro del plano superficial describíamos los músculos, ¿no? del triángulo urogenital anterior, el músculo bulbo esponjoso, que vendría a ser el músculo isquio cavernoso, el músculo transverso superficial del perine, el músculo elevador del ano y el músculo glúteo mayor. Vamos a ver que estos músculos van a ayudar en lo que es la defecación. Luego tenemos, seguimos con el músculo del, y acá tenemos el músculo, el perine femenino. Vamos a ver que los músculos del perine femenino difieren del masculino por la presencia de un vestíbulo de la vagina. Vamos a ver que vamos a tener acá el músculo elevador del ano, y esto básicamente van a ser fibras que se van a colocar por delante del ligamento pubovesical y se colocan lateral a la vagina, ¿no? Y terminan uniéndose entre la vagina y el recto. Acá tenemos al músculo bulbo esponjoso. Vamos a ver que va a recurrir la cara lateral del vestíbulo vaginal. Tenemos al músculo constrictor de la vulva, que está más en relación a lo que viene a ser los labios mayores de la vagina y tiene estrecha relación, ¿no? Estos músculos tienen estrecha relación con el orificio de la vagina, al contrarse. Ahora, dentro de lo que es la irrigación del perineo, vamos a ver que va a estar básicamente dada por esta arteria, la arteria pudende interna. Vamos a ver que esta arteria pudende interna pues va a ser una rama de la arteria ilíaca interna del tronco anterior, y esta arteria pudende interna va a atravesar la escotadura ciática mayor y se va a posicionar por debajo de este ligamento de acá, el ligamento sacrotuberoso.
Esta arteria pudenda interna entonces transcurre de posterior a anterior y va a dejar ramos, va a dejar un ramo que viene a ser la arteria rectal inferior, un ramo perineal, una arteria perineal transversa en relación al músculo transverso superficial del perine, una arteria labial posterior directamente para los labios mayores de la vagina. Luego vamos a tener que va a tener otra ramificación anterior que va a ser la arteria dorsal del clítoris y la arteria vestibular, vulvar vestibular, que vendría a ser esta de acá. Vamos a ver ahora lo que viene a ser el drenaje venoso. Y el drenaje venoso de lo que viene a ser el perine va a estar dado por las venas pudendas internas, ¿no? Que al igual que las arterias se ramifican, estas van a ser tributarias y van a formar la vena pudenda interna. Y estas posteriormente drenar en lo que es la arteria ilíaca, la vena ilíaca interna, y esta luego en la vena ilíaca común. Dentro de la inervación de lo que es el suelo pélvico o el perine, vamos a ver que va a estar dado, casi todos los músculos en su mayoría van a estar inervados por lo que es el plexo sacro, raíces nerviosas que vienen desde S3 y S4. Algunos autores consideran S2 y el nervio pudendo interno, ¿no? Este nervio pudendo interno es importante porque nos va a dar lo que es poder controlar o dar inervación a lo que es el esfínter anal externo. Entonces va a inervar al músculo esfínter anal externo. Este nervio pudendo interno pues también se origina a nivel sacro, a nivel de S2, S1, ¿no? Y va a ser como el mando inferior de los esfínteres, quien controla o gobierna a la inervación de los esfínteres a nivel inferior, ¿no? Vamos a ver que este nervio pudendo interno pues va a dar ramos como que es el nervio rectal inferior y el nervio perineal. Ambos pues van a estar en relación con el músculo del esfínter externo del ano. Entonces acá tenemos los nervios, tenemos el ligamento sacrotuberoso, el músculo glúteo mayor, y acá debajo del ligamento sacrotuberoso pues estaría emergiendo el nervio pudendo interno. Este nervio pudendo interno entonces nos daba ramos, ¿verdad? Nos da un ramo perforante cutáneo que es más superficial sensitivo, nos va a dar un ramo perineal, nos va a dar un nervio pudendo que pasa por el canal de Alcott, y va a comenzar a inervar músculos de la región anterior del perine. Vamos a ver que este nervio pudendo interno, al momento de hacer las episiotomías, que básicamente son incisiones que se hacen a través de la apertura urogenital y la apertura anal, es un corte que se hace uniendo ambas aperturas. Vamos a ver que al momento de hacer estas episiotomías, pues se vienen a lesionar lo que es el músculo bulbo esponjoso, el músculo bulbo esponjoso y el músculo perineal transverso, el perineal transverso superficial del perine, y en algunas ocasiones pueden lesionar, ¿no?, el nervio pudendo interno, generando pues en la paciente que pueda tener una incontinencia fecal, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Bien, Diego. A ver, ve por favor a la primera página, a la primera lámina. Bueno, bien, tu exposición, gracias. Bien, bueno, esto solamente era para recordar anatomía de la pelvis, ¿no? Pero lo que tenemos que centrarnos es para poder hacer la pelvimetría, ¿no? Y poder definir si una pelvis nos va a favorecer o no para el parto vaginal, ¿no? Es efectivamente los diámetros que nos ha mostrado su compañero. Pero no todos los diámetros, ¿no? Los más importantes. A ver si nos vamos a los diámetros, por favor, Juan Diego. Del estrecho superior primero. Bien, acá. Entonces, como dijo su compañero, pues vamos a tener tres tipos, tres estrechos, ¿no? El estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior. En el estrecho superior vamos a tener básicamente dos diámetros que nos van a ayudar para definir si ese bebito que está bajando por la pelvis va a poder salir o no. ¿Ya? Bien. ¿Y cómo vamos a medir? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es hacer un tacto vaginal.
El tacto vaginal nos va a ayudar a identificar entonces uno de los diámetros que es el más importante, ¿no? El diámetro que nos va a poder identificar si por esa pelvis va a salir o no. ¿Qué diámetro sería Juan Diego? Que nosotros lo podemos medir clínicamente. El diámetro promonto subpúbico, doctora. Muy bien, el diámetro promonto subpúbico, ¿no? Que ese es el que les dice su compañero, ¿no? El promonto subpúbico, o llamado también... Doctora, también le llaman conjugado diagonal. Muy bien, ¿no? El conjugado diagonal. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué diámetro es el que podemos medir clínicamente? Es el diámetro conjugado diagonal o promonto subpúbico, que lo vamos a hacer a través del tacto vaginal, ¿no? Y ese diámetro, ¿no? Ese diámetro mide 12.5 centímetros, ¿no? Bueno, más o menos, en promedio, 12 centímetros, más es lo que nos dice la obstetricia, ¿no? Porque recordemos que no vamos a tener una pelvis ginecoide ideal, ¿no? No todas las mujeres. No hay una pelvis ginecoide ideal, no hay una menos parecida a una ginecoide, ¿no? No todas las pelvis van a ser iguales. Entonces, el conjugado diagonal tiene una medida de 12, ya bueno, hasta 12.5 centímetros. Ese es el diámetro que vamos a medir clínicamente. El otro diámetro importantísimo es el diámetro, ¿cuál es el otro, Juan Diego? El diámetro oblicuo, doctora. No, estamos todavía acá en la... El diámetro promonto retropúbico. Muy bien, promonto retropúbico, o llamado también Conjugado obstétrico. Conjugado obstétrico. Y ese lo sacamos indirectamente. ¿Cuánto mide? 10.5 centímetros. O sea, al conjugado diagonal le restamos 1.5 centímetros, ¿no? Menos 1.5 centímetros sale 10.5 centímetros. Entonces, ¿por qué es importante este diámetro? Porque básicamente por acá es que el bebito al momento de bajar, al momento de pasar por el estrecho superior, ¿no? Va a tener que sortear una serie de movimientos que ahora vamos a ver en trabajo de parto, de modo que lo que va a hacer es tratar de pasar esa rodilla. A ver si muestras, por favor, en la imagen, Juan Diego, la rodilla que está justo retropúbico, dice, ¿no? Esta rodilla, ve donde dice C, si pusieras tu, acá detrás de la pelvis. Pubis. No, así, desde ahí, es donde dice C, ¿no? Ese diámetro es esa rodilla, ¿no? Esa rodilla es la que tiene que pasar. Una vez que pase esa rodilla el bebito, va a ser fácil que pueda bajar el bebito, ¿no? Entonces, para nosotros, en el estrecho superior vamos a tener dos diámetros, pero el más importante es el diámetro conjugado obstétrico, llamado también retropúbico, que mide 10.5 porque tiene que pasar por esta rodilla, ¿no? Del pubis. Una vez que logra pasar, entonces recién va a poder avanzar más rápido el trabajo de parto. Es ahí donde demora más el bebé para poder pasar durante todas las fases del trabajo de parto. Bien, entonces es importante ese diámetro, el diámetro conjugado obstétrico, que lo sacamos a partir en forma indirecta del conjugado diagonal, o llamado también promonto subpúbico. Y el otro conjugado, bueno, es el conjugado, el de arriba, ¿cómo se llama, Juan Diego? ¿El promonto subpúbico o el conjugado verdadero? Conjugado verdadero, conjugado anatómico, le llaman. Bueno, ese no nos interesa porque primero, para empezar, clínicamente no lo vamos a poder medir, ¿no? Pero sí el promonto retropúbico, ¿no? A través del conjugado diagonal. Entonces, nos quedamos con un conjugado obstétrico que va a medir 10.5 centímetros. Esto es a nivel del estrecho superior. Por lo tanto, bueno, primero acá. Vamos ahora al estrecho medio. Estrecho medio. Bien, entonces en el estrecho medio,
¿cuáles serían los diámetros importantes, Juan Diego? Doctora, sería el diámetro interespinoso, el Llamado diámetro también, oblicuo, el interespinoso, diámetro llamado también transverso inferior, bisiático, interespinoso, interespinoso, ajá. bisiático o interespinoso, ¿no? ¿Cuál va a medir 10.5 centímetros? 10 Luego vamos a tener el otro diámetro, el diámetro oblicuo derecho, que va desde la articulación sacroiliaca hacia la eminencia auralina arcuata, que en el lado derecho mide 12 centímetros y en el lado izquierdo 12.5 centímetros. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a tener los diámetros diagonales, ¿no? Que en el lado derecho, bueno, en promedio 12,75 nos dice, pero en el lado derecho mide, ¿cuánto mide? 12 centímetros, doctora, y en el izquierdo 12.5. 12,5 centímetros. Muy bien. Acá nos vamos a quedar un rato para que razonemos. ¿Se acuerdan cuando hemos hecho en la anterior clase la actitud más frecuente del feto? ¿Cuál era? La forma en cómo se va a presentar el feto en longitudinal cefálico izquierdo, ¿se acuerdan? Esa es la forma más frecuente, ¿verdad? En un 99%. ¿Por qué? Justo es por esta es la razón. Porque el lado izquierdo mide 0,5 centímetro más que el derecho. Por eso es que la mayoría de los fetos, casi el 99%, no es casi el 100%, y casi 99% de los fetos van a tener esta forma de presentación, longitudinal cefálico izquierdo. Esta es la razón, porque el diámetro conjugado diagonal izquierdo mide 12.5 centímetros, 0,5 centímetro más, que le va a ayudar al bebé para poder bajar más rápido. En cambio, por eso es que los que están en derecha, cuando vienen en trabajo de parto, ya sabemos que esos bebés van a salir, sí, pero van a demorar un poco más de tiempo que los bebitos que están ubicados hacia el lado izquierdo. Ya, entonces esta es la razón por qué los que están hacia el lado izquierdo, o por qué la mayoría de los fetos se ubican hacia el lado izquierdo. El diámetro, entonces vamos a tener esos diámetros, y el otro diámetro importantísimo del plano medio es pues el bisiático o interespinoso, que va a medir 10.5. ¿Pudieras poner por favor el bisiático interespinoso otra vez, Juan Diego? Aquí está, ¿no? No, ¿dónde está el bisiático? Ya. Entonces el diámetro... No lo tengo, doctora. No, en la imagen no lo tengo. En la imagen no lo tengo. Bueno, lo ideal hubiera sido que lo pongas. Sí. Bien. Entonces, el bisiático o interespinoso es porque es el que es el más importante, no porque está a nivel de ambas espinas ciáticas, ¿no? Que mide 10 punto, a ver si lo es 10.5 centímetros. Entonces, acordémonos ahora los más importantes que les estoy diciendo. En plano inferior, ahora vámonos al plano inferior, por favor, Juan Diego. Plano inferior. No, pero son tablas diapositivas de planimetría. Plano inferior, ¿no tenemos? No, pero no lo consideran. Bueno, en el plano inferior, ¿qué vamos a tener? ¿Qué planos vamos a tener? Teníamos, doctora, creo que eran los planos de Hosch. Ya, pero, perdón, en el plano inferior, ¿qué diámetros son importantes? Ese te faltaba. El isquiático o intertuberoso, ¿cuánto mide? Ese bisquiático, doctora, mide 11 centímetros. Claro, el isquiático intertuberoso mide 11 centímetros. 11 centímetros. ¿Ya? Entonces, conociendo todo esto, nosotros podemos definir cuándo es una pelvis estrecha. ¿Ya? Entonces, volvamos nuevamente a la primera imagen, al estrecho superior. Ya les dije, si en el estrecho superior
el diámetro más importante. ¿Quién era? El conjugado obstétrico o llamado también promonto retropúbico, ¿no? Que lo medíamos en forma indirecta. A ver, en tu estrecho superior, el diámetro, ¿dónde estaban los diámetros obstétricos? El conjugado obstétrico. Entonces, un conjugado obstétrico que mide normalmente 10.5 centímetros es una pelvis ginecoide, ¿ya? Si es que este diámetro promonto retropúbico, el que está de rojito, si ese diámetro, escuchen bien, ¿eh? Si ese diámetro mide menos de 10 centímetros, decimos que es pelvis estrecha, por lo menos en el estrecho superior. Es una pelvis estrecha. ¿Y cómo vamos a saber? ¿No? Porque hacemos la medida. Si nosotros logramos tocar, por eso nosotros tenemos que medir nuestros dedos. O sea, ¿cuánto mide desde la base del quinto dedo al cuarto dedo? ¿Cuánto mide? O al tercero, ¿no? ¿Cuánto es nuestra distancia? ¿No? Por ejemplo, en mi caso mide solo 8 centímetros. Lo largo, bueno, hasta 9 puede ser. Entonces nunca voy a llegar a 12, pero si yo logro tocar, significa que es una pelvis, puede ser recontra estrecha en mi caso, ¿no? Entonces tenemos que medirnos cuánto mide nuestro dedo para poder hacer, cuando hagamos el tacto vaginal, podamos definir si logro tocar el promontorio, ¿no? Dependiendo de la medición de mi dedo, de mi mano. Si logro tocar, entonces significa que el promonto retropúbico, si eso mide más o menos 12 centímetros, menos 1.5, 10.5 mediré el retropúbico. Entonces, si logro tocar, significa que ese retropúbico pues es menos de 10.5, ¿no? Entonces es una pelvis estrecha, por lo menos en la parte del estrecho superior. Bien. Entonces acá el diámetro importante es el diámetro promonto retropúbico. Si es menos de 10, pelvis estrecha. Nos vamos ahora a la pelvis media, al plano medio. En el plano medio hemos dicho que el otro diámetro importante era el biciático o interespinoso, que normalmente mide 10.5 centímetros. Te faltó poner ahí el número, 10.5 centímetros. Ahora bien, y miren, que este diámetro biciático 10.5 mide igual que el conjugado obstétrico. Acuérdense que el conjugado obstétrico también mide 10.5. Por lo tanto, si ese diámetro biciático, y también lo puedo medir con los dedos, ¿no? Voy a tocar de un lado a otro las espinas ciáticas. Entonces, para eso también tengo que tener una medida más o menos, ¿no? Si logro tocarlos, significa también que mide menos de 10.5 centímetros. Por lo tanto, ¿cuándo voy a decir que es una pelvis estrecha? Cuando este diámetro biciático mide menos de 9 centímetros. Bien, y en el plano inferior dijimos que el otro plano importantísimo era el bisquiático o intertuberoso, que normalmente mide 11 centímetros, ¿no? Puede medir hasta 11 centímetros el bisquiático. Y cuando decimos que es una pelvis estrecha, cuando esta mide menos de 8 centímetros, ¿no? Para eso yo tengo que medir también mi puño, porque la idea es medir a ver, muestre ese diámetro, por favor, ¿cuál es el diámetro bis ES, no? Entonces, ahí yo puedo poner, justo donde está mencionando su compañero, ahí yo puedo hacer un puño y colocar. Entonces, tengo que medir cuánto mide mi puño. Si mi puño mide, por ejemplo, en mi caso, mi puño mide 7 centímetros. Entonces, si logra pasar mi puño todo ese diámetro bisquiático, significa que es una buena pelvis, ¿no? Porque si mide menos de 8 centímetros, o más o menos, si mide menos de 8 centímetros, significa que también es una pelvis estrecha. ¿Está bien? Entonces, esa va a ser la forma de cómo yo voy a diagnosticar una pelvis estrecha. Entonces, estrecho superior, menos de 10, conjugado obstétrico, fácil. Menos de 10, plano medio, menos de 9, plano inferior, menos de 8, pelvis estrecha. ¿Está bien? Menos de 10 me estoy refiriendo al conjugado obstétrico en el plano superior. En el plano medio me estoy refiriendo al
al diámetro biciático, menos de 9, y al plano inferior, menos al diámetro bisquiático intertuberoso, menos de 8, significa pelvis estrecha. Está fácil. 10, 9, 8. Menos de 10 en el estrecho superior, menos de 9 en el estrecho medio y menos de 8 en el estrecho inferior, pelvis estrecha. ¿Se entendió? Espero que sí. Bien. Entonces, es saber estos diámetros. ¿Qué más? El otro tema importante, me hubiera gustado que lo recalques un poco más, son los tipos de pelvis. A ver, vámonos a los tipos de pelvis, por favor. Esto, o sea, de todo lo que hemos hablado, es importante estos diámetros. ¿Está bien? Los tipos de pelvis. Bien. Entonces, como les dije, la mayoría no todas las pelvis van a ser ginecoides. Vamos a tener, al final lo que vamos a hacer es vamos a tener una mixtura, ¿no?, de estas pelvis. A ver, no sé si has leído, Juan Diego, ¿qué pelvis nunca va a salir ese bebito? O sea, esa pelvis es una pelvis que nunca va a salir un bebito. Un antropoide. ¿Cuál más? Sería un antropoide y un androide, ¿no? Una pelvis, porque su diámetro biciático sería mucho menos, ¿no? Menor. ¿Ven? O sea, pues es importante no solamente irte a la pelvis ginecoide, sino a todas las pelvis. ¿Por qué? Porque tenemos que saber diferenciar estas pelvis, ¿no? Entonces, a ver, vamos a irnos a la pelvis ginecoide. Como decía su compañero, bueno, la pelvis ginecoide pues es la pelvis ideal, ¿no? Donde el estrecho superior, si ven ahí, es ovalado, ¿no? Es más ovalado. Y su eje está en sentido transversal, ¿no? Lo bueno de este tipo de pelvis es que las paredes laterales, ambas paredes laterales son verticales y paralelas, de modo que va a facilitar también una buena rotación del feto. Acá no lo he puesto. El ángulo subpúbico es amplio, o sea, significa que es más de ¿cuántos grados? 90 grados. Más de 90 grados, ¿no? El ángulo subpúbico es amplio, por eso que va a permitir también al final, cuando salga el bebito, que pueda hacer la cornada, ¿no? Ahí lo vamos, acuérdense de esto porque vamos a ver esto en trabajo de parto. Ahora, las tuberosidades isquiáticas están bastante separadas, ¿no? De modo que también va a facilitar igual la expulsión del feto, ¿ya? Este tipo de pelvis obviamente es parto vaginal. La pelvis androide, la segunda pelvis, la que está viendo su compañero. En este caso, miren, la pelvis androide, el estrecho superior tiene forma de corazón. Tiene forma de corazón. Porque su promontorio, el promontorio está más hacia adelante, ¿no? Está más hacia adelante. Lo que hace que la parte posterior sea más angosta, ¿no? Es más angosta. Estos tipos de pelvis, ahora, el otro problema también es las espinas ciáticas van a estar más próximas, ¿no? Ahora, con este tipo de pelvis, ¿podrían nacer un feto? Sí, podrían nacer, pero el problema va a tener muchos problemas el feto. O sea, puede nacer un feto, sí, pero con problemas. O sea, ya tenemos dos pelvis donde podría haber un parto vaginal, la ginecoide y la androide. La androide nos facilitaría, por ejemplo, en fetos que son pequeños, que no son muy grandes, ¿no? Que miden, que tienen un peso menos de 2,500, que la cabeza no sea muy grande. Entonces, estos fetos podrían nacer. Entonces, ¿podrían nacer con una pelvis androide? Sí, podrían nacer. Con la ginecoide definitivamente sale, pues no sale. Ahora, las otras dos pelvis, la antropoide y la platipeloide, esas nunca van a salir. Androide, como les dije, podría salir,
sobre todo fetos pequeños. Pero antropoide y platipeloide nunca va a salir ese bebé. ¿Está bien? Nunca. Veamos que es la más distóxica de todas estas pelvis. ¿Leíste algo de eso? ¿Cuál es la más distóxica de estos dos tipos de pelvis? Juan Diego. La platipeloide, doctora. La platipeloide, esa es la más distóxica, porque a pesar, vean que el estrecho superior es exageradamente ovalado, es incluso mucho más grande que la ginecoide, vean la figura, es mucho más ovalado, ¿no? Pero el diámetro, es en su diámetro que es transversal, o sea, ese diámetro es más ovalado, pero el diámetro anteroposterior está más angosto. Entonces, ese bebito podría entrar, sí, pero nunca va a poder rotar, no va a poder hacer todas las maniobras que va a necesitar para poder salir el feto. Nunca. Por eso esta es la más distóxica, por ese diámetro anteroposterior, a pesar de que es más grande que el ginecoide, el diámetro transversal. Nunca. Ahora, el otro gran problema de esta es que las paredes laterales, si bien cierto pueden ser verticales, pero la escotadura sacrociática está mucho más angulado y el ángulo subpúbico también es amplísimo, es bastante amplio, pero el problema es la escotadura sacrociática, muy angulada. Entonces, esta es la realmente patológica, la platipeloide más distóxica de todas las pelvis. Bien, ahora veamos la antropoide. La antropoide, el diámetro superior es ovalado, pero el eje mayor, vean, el eje mayor es el anteroposterior, ¿no? Este no va a permitir ni siquiera que se encaje el bebito. O sea, no va a permitir ni siquiera entrar al estrecho superior, ¿no? Entonces, esta pelvis tampoco, nunca. El sacro es estrecho y alargado, ¿ya? Y el ángulo subpúbico puede ser variable, ¿no? Pero el problema es que esto no, o sea, el bebito ni siquiera va a poder bajar al estrecho superior, ¿no? Por lo angosto que es el diámetro transverso. Entonces, ¿con qué pelvis nos quedamos? ¿Que podrían salir? La androide. La que sí definitivamente sale, ginecoide. La androide puede salir con problemas, pero sale. Las pelvis que nunca, las más patológicas son la antropoide y platipeloide. ¿Cómo nos vamos a acordar? Porque las dos tienen P de patológico. Antropoide, platipeloide. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Entonces es una mnemotécnica para que se acuerden. ¿Cuáles son las más? Y de estas dos, la antropoide y la platipeloide, ¿cuál es la más distóxica? La platipeloide. ¿Está bien? Entonces, las pelvis que podría salir, androide, pelvis que sí sale, ginecoide, las pelvis que nunca van a salir por nada del mundo, antropoide y platipeloide. ¿Bien? ¿Se entendió, verdad? Espero que sí. Bien, ahora nos vamos vamos a terminar. Vámonos a la pelvis, a la parte muscular, por favor. Bueno, muy bien, ya su compañero nos ha explicado del periné, toda la parte muscular, ¿no? Entonces, quisiera que nos vayamos al plano superficial, por favor, Entonces, ¿por qué es importante saber el plano superficial? ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a tener el mayor, o donde vamos a tener donde vamos a hacer la episiotomía. ¿Qué es la episiotomía? La episiotomía, pues, es la disección de los músculos, de músculos superficiales, para poder favorecer la expulsión del feto en el momento del trabajo de parto. Entonces, ¿dónde hacemos la episiotomía, Juan Diego? Vamos a tener 3 tipos, no sé si revisaste. No, doctora, los tipos de episiotomía no, pero en lo que sí leí era que se lesionaba más lo que era el músculo vulvo esponjoso y el perineal transverso superficial. Ya,
Vamos a tener dos tipos de episiotomía. Una episiotomía mediana, o sea, que significa que va a ser una disección, un corte de la parte mediana, o sea, de la horquilla, ¿no? Como yéndose hacia el resto. Ese es uno de los cortes. A ver, desde la vagina, ahí, pero sin llegar obviamente al resto, ¿no? ¿No? Esa es la episiotomía mediana. Y la otra son las episiotomías laterales, que puede ser izquierda o derecha, ¿no? Tiene sus indicaciones, sí, pero la episiotomía, las que más hacemos son las episiotomías laterales, ¿no? Como la mayoría somos diestros, lo hacemos hacia la derecha, ¿no? Episiotomía derecha, desde la horquilla, desde el ángulo, en forma diagonal, ¿no? Hacia un lado. Y ahí es donde vamos ¿no? Seccionar los músculos superficiales. Cuando una episiotomía es muy profunda, podemos llegar a seccionar el músculo, la parte pelviana del músculo elevador del ano. Pero eso cuando es una episiotomía muy profunda, ¿no? ¿Qué músculos entonces dijiste que vamos a seccionar, Juan Diego? El músculo bulbo esponjoso y el perineal transverso. Este de acá y el bulbo esponjoso. El bulbo esponjoso, el músculo transversal, el músculo bulbo cavernoso. Este es el bulbo cavernoso. Ya, ese también, miren, o sea, hasta ahí podemos llegar cuando es bastante profunda. Músculo bulbo cavernoso, el isquio cavernoso, muéstranos por favor. Este es el isquio cavernoso, doctora, y este de acá es el bulbo esponjoso. Ya, bulbo cavernoso. Este, doctora, el bulbo cavernoso. Y el transverso superficial del perineo. Esos tres, ¿no? El transverso superficial del perineo, el bulbo cavernoso y el isquio cavernoso. Entonces, esos son los músculos que podemos llegar podemos seccionar, ¿no? Durante la episiotomía. Y en caso de que sea muy profunda la episiotomía, sobre todo en esas medio laterales profundas, los haces pubianos del músculo elevador del ano. Solo en esos casos, ¿no? En ese caso. Entonces, vean que también es un tipo de desgarro, claro que ha sido en este caso provocado por nosotros, pero es un tipo de desgarro. Esto cuando ya hagamos en el puerperio, ¿no? El trabajo de parto. Muy bien, gracias Juan Diego, gracias por tu presentación. Entonces acordémonos cuando decimos pelvis estrecha, qué tipos de pelvis son las que van a salir y las que nunca van a salir definitivamente, ¿no? Y hemos dicho P de patológico para que se acuerden, o sea, el antropoide y la latipeloide. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Nos quedamos ahí, si no. Muy bien, jóvenes. Entonces, quedó claro, ¿no? No hay ninguna pregunta, sino yo pregunto. Bueno, espero que haya quedado claro. Entonces, ahí nos quedamos, jóvenes. Y el día, ¿para cuándo podemos recuperar, Doris? Hoy día me dicen que no van a poder. Sí, doctora, tienen rotación en la noche y están proponiendo el domingo de 1 a 3, doctora. Podría ser. El domingo. ¿Podríamos hacer un poco más tarde? Mis compañeros me dijeron que tienen clases de pediatría a partir de las 5, si no me recuerdo, doctora. ¿Así? Ya. A ver, el domingo de 1 y... Sí, domingo de 1 a 3.
Ya pues, a ver, bien Doris, entonces nos vemos el día domingo. El día lunes, es feriado, 1 y 2 que estoy de guardia todo el día. Y estoy en emergencia, entonces me va a ser difícil hacer la clase el día lunes. Igual, por favor, si pues, Doris, coordina con tus compañeros para que podamos recuperar también durante la semana, ¿no? Clases, nos hemos retrasado más de lo que me he propuesto. En realidad no pensaba enfermarme con COVID, había sido terrible esta última. Bueno, a mí no me dio COVID en ninguna oleada, pero a mí ahora en esta ola me ha dejado con un fuerte dolor de garganta y realmente me es un poco difícil hacer la clase, pero bueno, teníamos que hacerla porque nos estamos retrasando mucho. Bien, jóvenes, entonces, por favor, con Doris coordinen y nos vemos a la siguiente semana. El día, no sé si fuera factible, sí, pues no, el día miércoles, ¿no? El día miércoles sí nos vamos a poder reunir a nuestra hora habitual, pero sí el día lunes me va a ser imposible, o a no ser que de pronto el día lunes en la noche, ¿no? Podríamos hacer de repente la clase a las 9 de la noche, por lo menos siquiera una hora. Coordinen, por favor, Doris. Muy bien, jóvenes, entonces nos vemos la siguiente clase. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes.